presentar, presentando los dichos, y yo perdí un artículo que iba a hablar sobre también economía, etcétera. ¿Qué te pareció? ¿Cómo es de lo que yo presenté, desde lo que yo leí y lo poco que maticé con mi opinión, vos cómo lo llevarías al contexto de hoy y sobre estas elecciones, y cuál es tu perspectiva? Creo que se puede partir de un autor que vos citaste, Bauman. Bauman dice que en la actual etapa de la modernidad, o posmodernidad, o modernidad líquida, se diluyen las identidades políticas. En la década del 50, en la década del 60, en la década del 70 era impensable que un obrero peronista vote una perspectiva no peronista. En la actualidad es perfectamente pensable que un obrero peronista termine votando a un enemigo jurado, un enemigo del pueblo, como puede ser Mauricio Macri, que detrás de él se esconden todos los enemigos del pueblo y de la propia raza humana, porque está todo el procesismo residual está detrás de Macri. Hay un candidato, creo que en Mar del Plata, de Macri, que reivindicó, que ganó la intendencia de Mar del Plata, que reivindica el proceso. Está Cecilia Pando, está lo peor de la sociedad, está el milico Aguad, amigo de Benjamín Menéndez en Córdoba, que está de lo que desde un primer momento impulsó el voto a Macri. No es solamente la moderna derecha neoliberal la que está detrás de Macri, sino la vieja derecha argentina militar, golpista, que está encaramada, escondida detrás de Macri, porque partamos de una cuestión que también cita Bauman. Cuando Bauman habla de una sociedad de consumidores, dice que lo primero es que el propio consumidor se constituye a su vez como objeto de consumo. Por eso hasta se produce una ruptura con el cuerpo tradicional. Las personas quieren alterar su cuerpo de modo que se conviertan en objeto de consumo. Los candidatos son objeto de consumo, y el objeto de consumo Macri presidente se construye sobre la base de no decir nada, de no decir absolutamente nada de lo que va a hacer. Schwarzenegger, el hijo, no el padre, que es el diputado del macrismo, dijo en Estados Unidos que no hay que decir lo que vamos a hacer, o sea, hay que hablar de cualquier cosa. Y vos fíjate que todos en el PRO están educados para desviar los temas. Hace algunos días veía en televisión un debate en el cual un economista que milita políticamente, se llama Itai Hauman, le achacó al macrismo que redujo los presupuestos de salud y educación. ¿Y qué contestó el macrista que estaba en la mesa? Hicimos las bicisendas y los metrobuses. O sea, se recorta el presupuesto en educación y salud, que son cuestiones fundamentales, y mientras se discursea que en la ciudad de Buenos Aires se puso el Estado más cerca de la gente y al servicio de la gente, no erradicaron una sola villa, por ejemplo, no disminuyeron el presupuesto en educación. En los hospitales de la ciudad de Buenos Aires están desabastecidos de insumos, y hay un control prácticamente hitleriano sobre el funcionamiento de la institución, controlando a los médicos, los enfermeros, los trabajadores administrativos, Entonces, claramente lo que han hecho los estrategas publicitarios de Macri, y que les ha ido bien en la primera vuelta, y me parece que no está cambiando demasiado, es mostrar que Macri no es Macri. El objeto de consumo Macri se construye negando la realidad de Macri. Como vos dijiste, Macri amasó, en realidad el que amasó la fortuna fue el padre, pero en la época de la dictadura militar subieron, tenían creo que 10 empresas, al poco tiempo tenían 50. Una de las empresas que más curró durante la época de la dictadura militar era Manliva, que recolectaba la basura en la mayor parte de la ciudad, y se llenaron de dinero con los reajustes, no solamente Manliva, otras empresas de basura también me consta, pasándole la factura al Estado de los reajustes por inflación. Le cobraban mucho más que la inflación, y funcionarios cómplices de esos empresarios terminaban avalando el mejor modo con que muchas empresas se llenaron de dinero. Ahora, si vos haces tu fortuna durante la dictadura militar, no te puede sorprender que digas que no hay que hablar del pasado
y que tus diputados en la Cámara de Diputados no voten la ley que intenta crear una comisión para investigar la complicidad civil durante la dictadura. Es tan poco sustentable esa posición, que no hay que hablar del pasado, que yo le preguntaría a Macri si está de acuerdo con que liberen a los que lo secuestraron 2 veces, que creo que todavía están presos. Varios comisarios de la Policía Federal que lo secuestraron y le sacaron dinero a su familia para que no apareciera muerto, están en preso. ¿Estaría de acuerdo con que los liberen? Si no hay que hablar del pasado, podemos presentar a Hitler como candidato. Si el pasado no importa, podemos presentar a Hitler como candidato. Entonces, la estrategia de Macri, la estrategia publicitaria de Durán Barba, es presentar a Macri como que no es Macri. O sea que es una persona alegre, divertida, con buena onda, que llega a tal nivel la manipulación de esa estrategia, que Macri salió esta semana diciendo: dicen que si yo gano, los huevos Kinder van a venir sin sorpresa. O sea, nadie dijo que los huevos Kinder van a venir sin sorpresa. Lo que dijeron es que si Macri gana va a haber una devaluación terrible, se le van a quitar los subsidios a las tarifas de servicios públicos y se va a aumentar el boleto colectivo a 12 pesos, 13 pesos. Vos fijate que cuando asumió en su segundo periodo le dio un golpe terrible al costo del viaje en subte. Entonces es una realidad posible que se haga ese tipo de ajuste económico. Entonces, como no quieren contestar de eso, no dicen lo que van a hacer económicamente, no dicen, algo dicen, van a sacar las retenciones, pero no dicen cómo va a reemplazar el Estado todo eso. Teóricamente mantendrían YPF estatal, pero el señor que va a estar a cargo del Ministerio de Energía en el gobierno de Macri, hipotéticamente, esperemos que no llegue a la presidencia, es un señor que se llama Aranguren, que es funcionario de Shell y que ha dicho que no es importante que el país se autoabastezca en hidrocarburos. Entonces, claro, como el tipo es CEO de una empresa como Shell, lo que va a querer seguir es manteniendo la importación de hidrocarburos para la Argentina. Pero eso implica una debilidad consustancial de la economía argentina frente al mercado mundial. Entonces lo van a resolver todo ese tipo de contradicciones con el garrote para los sectores populares. Cuando se intentó en la década del 70, el primer intento de implantación del neoliberalismo en la Argentina fue el Plan Rodrigo, de mayo-junio de 1975. Y ese plan fue desbaratado por las paritarias que firmaron los sindicalistas, y el gobierno de Isabel, al no homologar las paritarias, provocó que comenzase una movilización que dio por tierra con Rodrigo, con su mentor José López Rega, y tiró al demonio el plan económico de Celestino Rodrigo. Entonces, estos planes de ajuste cierran sin paritarias. Entonces, yo en realidad no sé si las paritarias están impuestas por ley o están impuestas por decreto, si tienen vigencia legal o tienen vigencia por decreto. Hay que recordar que un economista neoliberal que no integra formalmente el PRO, pero que sí está muy cercano al PRO, que se llama José Luis Espert, dijo que las paritarias son fascistas. O sea, obligarle a los empresarios a pagar sueldos que no quieren pagar, para él es ser fascista. Bajarle el poder adquisitivo a los trabajadores no es fascista para Espert y para toda la camándula que está detrás de Macri. Realmente sería un retroceso muy profundo si en la Argentina llega a ganar Macri y vaya por el plan económico que quiere implementar, más allá de las dificultades que va a tener en su intento de desarrollar estas políticas. Yo una vez me dijo que el modelo, o sea, en general este modelo neoliberal, la convertibilidad, el rodigazo, la tablita de Martínez de Oz, que el modelo no cierra sin represión. Eso significa que antes de llevar adelante el modelo, ya saben que va a haber hambre, que va a haber desocupados, y que va a haber tanta crisis social en la calle,
que va a salir la gente a ¿cómo se dice? A protestar. A protestar. Macri sacó una ley que vos no podés protestar si no pedís permiso. Él te tiene que dar permiso al Estado y te tiene que elige la fecha y el lugar para que vayas a protestar. O sea que es una estupidez. Yo me bajé. Pero no es una ley nacional, es una ley en la Ciudad de Buenos Aires, claro, que de todos modos no se respeta porque la gente hace cortes de ruta donde se le ocurre, cortes de calle donde se le ocurre y a la hora que se le ocurre. Y esta semana están algunos macristas en la calle, se sientan con micrófono, esperan que la gente levante la mano y que haga preguntas y van contestando y no contestan. Y si alguien, por ejemplo, había un funcionario, algún ministro de Macri que habló de que trajimos en los subtes, bla bla bla, y un pibe dice, y salta un pibe porque justo se puso en la boca del subte de él, y un pibe salta y le grita, no, ¿cuándo viajaste en subte? Yo viajo en subte y es una porquería, Y el otro tipo dice, no, le contestó la señora, y después está la otra señora, la otra señora, la otra señora. Están haciendo un show con militantes del macrismo de que alguien le pregunta, el tipo contesta, es una especie de... Key Show, en una película norteamericana, una cosa armada se la llamaba Key Show. Key Show, una entrevista, como si fuera una entrevista dirigida, y le tiran centros para que le hacen preguntas, el tipo contesta y dice, ahora me dejaste tranquilo, ahora sí. O sea, ¿quién le cree? Bueno, mucha gente le cree. Indudablemente estamos viviendo una situación complicada porque le creyeron mucho más gente a Macri de lo que predecían las encuestas. Vos mismo hablaste la semana pasada que se creía que ganaba Scioli en primera vuelta y el resultado sorprendió a mucha gente y provocó un verdadero terremoto político. Pero hace un ratito me parece que vos diste en una tecla fundamental que hay que comprender, porque después no nos podemos hacer los tontos. El modelo neoliberal cierra con represión. Eso es lo que explica que Menem lo primero que hiciera fuera reconciliarse con las Fuerzas Armadas, que si bien no podían participar en represión interna, era una cuestión simbólica, es decir, no tener más militares presos. Primero liberó a los carapintadas que se habían insubordinado contra Alfonsín y luego liberó a los jerarcas de la dictadura. El modelo neoliberal no cierra sin represión y hay que remitirse a lo que hizo Macri en sus gestiones en el gobierno de la ciudad. Durante su primer gobierno en la ciudad existía la UCEP, la Unidad de Cuidados de los Espacios Públicos, que le pegaba y que ni siquiera era parte de un organismo del Estado, eran matones de las barras bravas de equipos de fútbol que le iban a pegar a personas que estaban en situación de calle, inclusive mataron en esas circunstancias a una mujer embarazada. Y en su segundo gobierno impulsó la adopción, la importación de pistolas que se llaman Taser, que son una verdadera picana eléctrica portátil. O sea, era parte del entrenamiento de Mauricio Presidente, la utilización de instrumentos que van contra 200 años de elaboración en la Argentina. La Asamblea de 1813 prohibió la tortura, que después se haya practicado es otro problema. O sea, está prohibida en la Argentina desde antes que la Argentina fuera un Estado nacional la tortura, y él la está volviendo a reinstalar en la historia argentina. Vamos a un tema musical y ahora quiero, ya para ir cerrando una charla un poco más relajada, contar algunos chismes que tuve acceso en estos días y los quiero tirar ahora.